Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Una de cuyas docentes invitadas es nuestra invitada de hoy, la doctora Jaquelina Ana Balangione, que es especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral, es profesora de Derecho Procesal Penal y de Cátedra y Género. Dirige allí una diplomatura en la Universidad Católica de Santa Fe. Es una ex magistrada judicial, varios años en primer grado y 4 o 5 en el segundo, en la Cámara de Apelaciones de Distrito en lo penal de la ciudad de Santa Fe, y actualmente, por concurso, es la Defensora General Penal de la provincia de Santa Fe. Días pasados, tuvimos una conversación con el anterior, un antiguo defensor, fue el primer defensor de Cámara de la ciudad de Rosario, hablo de Carlos Yandomédico, con quien rememoramos qué pasaba con la defensa pública desde la ley 3611, la primera ley importante orgánica del funcionamiento de los tribunales, hasta la 10.160, que yo tuve la posibilidad de colaborar con su redacción. Y eso rigió hasta la ley, ahora después de la vigencia de la reforma penal del entonces ministro Héctor Superti, quien nos lo contó en detalle las cosas que pasaron. Tenemos ahora un servicio, un ministerio público de la acusación y un sistema público de la defensa. El sistema se concursó hace varios años. La cosa, trajeron un jurado internacional que no estuvo feliz en la elección, me parece a mí, por los problemas graves, grandes, reiterados, continuos que hubo en el funcionamiento de todo esto. Y ahora está funcionando como defensora Jaquelina Balangione, con quien viene una buena amistad, con ella y con su marido, con quien tengo una larga amistad. Por tanto, la recibo no solo como defensora, sino como amigo. La amistad es un camino de doble mano, va y viene. Y te recibo con todo afecto, Jaquelina, en este conversatorio, que es un lugar de conversaciones, para hacerte algunas preguntas muy puntuales respecto de lo que haces. Yo sé que vos estás embarcada hace muchos años en la defensa, en una lucha que defiende la constitucionalización del proceso penal. Pero yo sé que hay violencias institucionales, porque a pesar de que se dice que tenemos un sistema acusatorio, la verdad es que hay juzgamientos con enormes remembranzas o rémoras del sistema inquisitivo, en el cual todos hemos sido formados, que es tan difícil de erradicar, ¿no? Y yo sé que hay obstáculos a la defensa, desafíos a la defensa pública. Y como esto lo escucha gente que no es abogada, yo quiero que con tu reconocida labor docente, tu calidad docente, me cuentes docentemente, primero, en qué consiste, qué es tu organización, tu defensa, y luego vamos a empezar cuáles son los problemas que esa entidad tiene hoy. Me queda, Jaquelina, bienvenida, te escucho con toda atención a partir de ahora. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, en primer lugar, muy agradecida por haber sido invitada a este conversatorio, que me parece realmente una forma muy buena, muy actual de difundir tanto las instituciones, este tipo de organismos nuevos que se han creado en el concierto de la implementación de este cambio del sistema de justicia penal, y también las personas que somos las y los que llevamos adelante la gestión de estos organismos que, como bien usted señalaba, y además habiendo precedido en conversatorios anteriores, tanto el doctor Giandomeni como el doctor Superti, doy por claramente explicada la historia y la génesis de todo esto y la problemática de lo que es la aparición de un nuevo organismo dentro de un sistema, si se quiere, cerrado, como es el Poder Judicial. Los nuevos organismos que se tuvieron que crear
en base al cambio del sistema de justicia penal de la provincia de Santa Fe, que no es un cambio único o descolgado de lo que venía pasando en todo lo que es la República Argentina y toda la región de América Latina y el Caribe, sino que, al contrario, Santa Fe fue como tardíamente receptora de la necesidad de este cambio y que implica un desafío muy grande en muchísimos términos, en todas las aristas, en cuanto a inversión del Estado, en cuanto a reconocimiento, tanto de la comunidad como dentro del concierto mismo de los actores judiciales, lo que implica como una cuestión de base o estructural, que es el cambio de cultura jurídica y de cultura de costumbre también, porque lo nuestro, como señala Binder, que a mi modo de ver lo observa muy bien, esto no es una cultura, sino que ya era una tradición jurídica que nosotros teníamos muy arraigada, no solamente en el sistema judicial, sino en la comunidad también. Entonces, como un surgimiento, digamos, de distintos factores, como es la constitucionalización del derecho, la constitucionalización del derecho penal, ampliamente receptada y directamente receptada en el año 94, la última reforma de la Constitución Nacional, pero que es precedida por el reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional y a nivel regional, y también con el reconocimiento y el empezar a visibilizar las maldades, como contrario a las bondades que traía consigo el sistema inquisitivo, por más que los operadores judiciales tratábamos de ponerle una mirada constitucional y humana. Un poco en el concierto de todos estos factores que sobrevolé, surge la idea de implementar un sistema acusatorio que tiene algunas características que fueron las que llamaron la atención tanto no solo al legislador, sino que acá hay que tener en cuenta que esto surgió de un plan estratégico para una modificación de la justicia provincial, en la que participaron no solamente legisladores, sino también actores judiciales, gente proveniente de la cátedra, de las universidades públicas y privadas, de los sindicatos, de los gremios que también representan a los magistrados. Todos tuvimos alguna representación en la elaboración de lo que fue ese plan estratégico del cual surgió el proyecto del Código Procesal Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que tampoco surge en rigor de verdad y en honor a la verdad puramente de ese plan estratégico, sino que tenía un antecedente, que fue la Comisión Reformadora, que tenía unos años ya anteriores, pero que no había logrado llegar a la sanción de un código. Sanción de un código que finalmente en el año 2007 se logra, seguramente el doctor Superti recorrió un poco la historia, recién en el 2014 se puede poner en marcha, porque la sanción del código es solamente un aspecto del cambio, de la modificación del sistema de justicia penal, porque el código es solamente la recepción del cambio en lo normativo, pero esto trajo como consecuencia la necesidad de la sanción de otras leyes que facilitaran o posibilitaron la implementación y efectivamente el cambio, porque inclusive los espacios arquitectónicamente tuvimos que cambiar. Se cambió del expediente a la audiencia, del expediente en donde naturalmente se daban los actos jurídicos procesales, a la audiencia, que es el escenario en donde transcurre el proceso, el nuevo proceso, que es de corte adversarial, y que este sistema acusatorio que se escoge, como decíamos, no individualmente en Santa Fe, sino en prácticamente todo el país, tardíamente en Santa Fe, siguiendo una ola en todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, poniendo el centro de atención en tener una justicia penal más humana, humanizada, siguiendo lo que también la Constitución de alguna manera muy expresamente receta. Claro, y más constitucional, estamos en los arrabales de la Constitución. Por supuesto, por supuesto, poniendo el eje en el centro de la persona, del ser humano, y con un sistema rodeado de garantías, con una persona que es considerada imputada desde el primer momento que se la señala como posible sospechosa de haber cometido un delito,
donde automáticamente, como yo les digo a mis alumnos, se le abre el paraguas de garantías que la va a acompañar en todo el trayecto del proceso, inclusive después de la sentencia condenatoria, en todo lo que es la etapa de la ejecución penal, que también está rodeada y protegiendo con garantías a esa persona del imputado, que pasan por ahí por otro lado, pero que, bueno, hay autores que las consideran todavía dentro del proceso justamente por esto de esa protección constitucional que va a amparar a la persona hasta el final del cumplimiento de la condena, en el caso de haber llegado a una condena. Y no solamente se pone el acento en la protección de la persona, del imputado, a quien se le amplían las garantías protectorias, digamos, sino también se le empieza a dar participación a la víctima. Víctima que en el sistema anterior era simplemente dejada de lado y donde el empleado de la mesa de entrada, que era quien recibía al público, le decía, a ver, vengo a ver cómo está el expediente porque, por ejemplo, murió mi hijo en un tiroteo. Ah, no, mire señora, discúlpeme, pero usted no es parte en este proceso. Usted es Y como en nadie, el le decían. proceso, Usted es usted es nadie. nadie. Como en el proceso regía el secretismo, porque el juez de la primera parte, que se dividía el proceso, no sé, una etapa instructoria y una etapa de debate o juicio, pero que en realidad era un poco de etiqueta, porque la etapa instructoria era todo, lo era todo. La Con nuestro acción, juez de instrucción, que llevaba con la el acción juez de penal, que instrucción, tenía el exactamente, poderío total sobre alguien, ¿no? Y que era secretísimo. absolutamente, exactamente, totalmente secreto y oficioso. Oficioso. El juez de oficio ordenaba. El fiscal cumplía un rol de apoyatura del juez, visando la legalidad del proceso. Y la defensa, que también había defensa pública, porque nadie puede estar sometido al proceso penal sin una defensa, era una defensa también de maquillaje o una defensa formal que tenía como objetivo principal que la justicia cumpla con sus fines, no la defensa del imputado. Con la implementación, Nos detenemos allí. Yo sí, cómo empecé no. mi vida judicial siendo sumariante en un juzgado correccional. Estoy hablando del año 1956, cuando todavía existía el querellante autónomo legislado que molestaba tanto a los jueces, particularmente los correccionales, que en ese momento tenían la competencia sobre los delitos culposos, entre los cuales estaba el accidente de tránsito, aún sin lesiones. Se chocaban dos autos y, bueno, se empaquetaban los expedientes esperando que la compañía de seguro del caso lo pidiera. Y yo he visto durante años cómo los defensores eran pantalla. Acabas de decir una frase, me parece a mí muy importante, que señala lo que realmente pasaba. Pero con los años me tocó también ser juez de un tribunal colegiado de juicio oral. Yo inauguré el colegiado número 2 de Rosario y tenía competencia en materia de divorcio y alimentos, en los cuales los defensores, habiendo menores, eran parte. Y también era una cosa de esa, no hacían nada. Algunos ni siquiera iban a la audiencia y decían, esto es lo que decida vuestra señoría. Era una cosa realmente lastimosa. Lo has dicho de pantalla, ¿no? Y eso funcionaba porque la justicia estaba a favor del juez. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? El proceso era para que el juez jugara con nosotros, no como nació originalmente como a mi favor, una defensa de mis garantías, ¿no? Yo no sé si vos cuando estudiaste Derecho Penal o Procesal Penal, lo leíste el profesor Vélez Mariconde, que decía que el imputado era el objeto del proceso penal, ¿no? El No el objeto, sujeto exacto. principal, era el objeto, ¿no? Sí, no, el objeto, exacto. Bueno, siga usted, perdóneme que la digresión. No, al contrario, doctor, porque aparte voy siguiendo su razonamiento, que también lo compartí, porque yo comencé como magistrada siendo jueza correccional, y fui casi 8 años jueza correccional, y siempre tomé, por supuesto, la audiencia de conocimiento de visu, porque en el viejo sistema que se llevaba adelante a través del Pare ahí. expediente. A ver, en Santa Sí. Fe, los jueces penales, correccionales o de sentencia, no pueden dictar sentencias de condena sin mirarlo al imputado. Es lo que se llama una audiencia de reconocimiento de visu. Pero eso acabo yo de tener un conversatorio, mi querida Jaquelina,
porque he criticado los juicios virtuales que se están haciendo en las provincias del sur de Argentina, donde los jueces están en su casa, el fiscal en su despacho, el abogado en su casa o en su despacho y el imputado en la prisión. Y el otro día le han puesto 12 años de prisión a alguien. Yo pregunto, la audiencia de viso a través de este sistema no funciona. Porque así como el juez tiene el deber, vos tenés el deber de mirarlo al imputado, el imputado tiene el derecho de mirarte a vos los ojos. Vos sos piadosa o impiadosa. Vos sos la que vas a decidir de su libertad o de su vida, llegado el caso, ¿no? Sí. Sí, Esto lo además explico para quien no entiende de qué estamos hablando, ¿eh? Si yo te interrumpí cuando hablamos que vos cumplías el reconocimiento de viso. A rajatabla, porque aparte era un momento muy especial en el cual yo tomaba realmente un contacto con el imputado y que es de un valor superlativo al momento de dictar el fallo, especialmente el condenatorio, para poder fijar la pena, porque la pena es especial, es individual, es personal. No es lo mismo, no se puede medir en forma el tiempo de condena cuando es prisión, especialmente, no se mide en forma lineal. Todo depende de quién es la persona que tengo adelante, cómo le afecta a una persona tal o cual pena. Por ejemplo, en los culposos, que estaba la inhabilitación y la multa o la prisión en suspenso, bueno, era de gran valor, además del cumplimiento, porque además no hacía mucho que había fallos del aporte donde declaraban la nulidad de aquellas sentencias que se habían dictado sin haber cumplido con la audiencia del artículo 41, que era la audiencia del conocimiento de viso. Entonces, me pasaba eso, porque esto venía a colación de lo que hablábamos antes, de preguntarle por ahí yo al imputado, porque uno con el sistema del expediente, cuando lo que me tocaba como jueza era la segunda parte del proceso, porque el correccional tenía como un mismo juez, pero para salvar el tema se dividía por turno, bueno, hasta el auto de procesamiento o de sobreseimiento, un juez, y luego la segunda etapa del proceso pasaba a otro juez. Cuando me tocaba esa segunda parte... ¿Desde cuándo fue así? ¿Desde el caso 10? Y eso fue desde el caso Maldonado. Desde el caso Maldonado, que establece justamente digamos, la inconveniencia de que un mismo juez haya sido el que investigó para poder procesar, que ya es lo que se decía, había un viejo adagio en la época del sistema anterior, que decía que el juez de instrucción no quedaba habilitado para poder dictar una sentencia porque quedaba demasiado empapado del olor a sangre. Entonces por eso se hacía ese corte en el proceso e intervenía otro juez, una persona distinta. En el correccional, que esto no estaba previsto, sí las etapas del proceso, pero no el cambio de persona, bueno, en un determinado momento, porque ya la Corte Nacional venía compiliendo a la provincia de Santa Fe al cambio de sistema para poder mantener la validez del proceso, se hizo eso y hasta trabajábamos con los turnos. Yo era la jueza número 2, bueno, funcionaba como jueza de sentencia de aquellos que había investigado el número 1, y los míos el número 3, y así. De esa forma íbamos salvando, íbamos tratando de darle constitucionalidad al proceso y una mirada más humana y demás, ¿no? Pero muchísimas veces, cuando yo tenía esa charla con el imputado, y yo realmente ahí lo conocía, porque no había tomado la audiencia indagatoria, porque esa estaba en la etapa anterior, le había correspondido al otro juez, uno se encontraba con un expediente para dictar sentencia. Y el expediente era una sumatoria de fojas que se compilaban cronológicamente, pero anacrónicamente, y que no necesariamente respetaban las fases del proceso. Porque el empleado de mesa de entrada recibía lo que sea, un dictamen, y lo cosía, como estaba. Le ponía el cargo y lo cosía al expediente. Entonces cuando uno se encontraba, cada cuerpo, 250 fojas, uno ahí empezaba a tomar contacto y a conocer todo aquello que era producto de lo que había entendido un empleado, que según con qué pie se había levantado ese día, que tomaba en la audiencia, lo que entendía, según qué empatía o no empatía tenía con la persona que declaraba, con el testigo, con el perito que traía su... Y el juez conocía todo eso cuando iba a dictar sentencia. Un expediente que a veces tenía años. Así es. Entonces ahí conocíamos a la persona del imputado.
Y yo muchas veces cuando veía algo, porque uno al tomar ese contacto ya podía tener una idea de la culpabilidad o del grado, y preguntaba, ¿y tu defensor qué te dijo? ¿Quién era tu defensor? El defensor número tanto. ¿Y qué te dijo el defensor cuando hablaste de esto o cuando usted habló de esto? Yo no lo conocía al defensor. A mí me atendía una empleada en la mesa de entrada y me daban un papelito, porque los defensores Así también era, trabajaban con el sistema así de era, delegación de funciones. así. Sistema de delegación de funciones, cuestión que nosotros tenemos absolutamente prohibida, porque la inmediación, la inmediatez, no es solo para el juez, es también para la defensa. La defensa, y sobre todo la defensa pública, que además en un sistema de base, de derecho de fondo, de derecho penal, que va ligado a la política criminal, tiene un rasgo de selectividad muy marcado en nuestra región, se escogen para perseguir los delitos que recaen o que son de mayor cometimiento en los sectores más vulnerables de la población, de menores recursos económicos, es decir, Así fue siempre, Jaquelina. sí, Siempre. pero bueno, cuando se aviene al sistema acusatorio se pensó también en un cambio de eso, porque todo esto va interrelacionado. Usted sabe, como gran procesalista que es, que el proceso penal es diferente al resto de todos los otros procesos, porque sin proceso no hay derecho penal. En el campo civil uno puede llegar a un acuerdo, uno puede ser justo, uno puede arribar por la voluntad de las partes sin necesidad de ningún proceso, salvo excepcionales casos donde obligatoriamente hay un proceso. Por ejemplo, en aquellos casos de obligaciones de fuente legal como las familiares, o por ejemplo, el reconocimiento de En un las acciones hijo de acción que... privada. Exacto, sí, y también aquellas, por ejemplo, que implican la modificación de un acta del registro civil. Por ejemplo, que necesitamos una sentencia judicial que tuvo que haber pasado por algún proceso. Después, en general, el proceso va a ser supletorio a que las partes no puedan resolver su conflicto. En cambio, en penal, esto no existe. En penal, el proceso es la fase instrumental del derecho penal. Sin proceso penal no existe el derecho penal en acto. Queda encerrado en un libro, que es el Código Penal. Entonces, cuando se habla de un cambio de sistema, viene vinculado al reconocimiento de los derechos humanos, a la constitucionalización, pero por otro lado también es muy grande la complejidad del poder punitivo del Estado y de la aplicación del mismo. Viene en nuestra región acompañado de un crecimiento del poder punitivo que viene a partir de la mitad de los años 90, la bloombergización del derecho penal, que desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, me refiero desde los legisladores, a través de las leyes, y desde el pueblo pidiendo a los partidos políticos y a los legisladores un mayor endurecimiento, se aumenta el efecto punitivo. Se aumentan las penas, crecen los tipos de agravantes, es decir que hay como un diálogo en ese caso que por un lado se humaniza, se tiende a dar más garantías, se centra en la persona del imputado en las garantías y se le da espacio a la víctima, se constitucionaliza, rigen en pleno el artículo 18 y 19 de la Constitución, más todo lo que agrega el 75 y el inciso 22, que la mayoría de las convenciones de derechos humanos tocan cuestiones procesales penales, desde un aspecto o de otro, el derecho al recurso, esto, lo otro y lo otro. Pero por otro lado se ve acompañado por una corriente de ampliación del derecho penal. Y la política criminal no cambia, porque nosotros vemos que lo que se persigue, porque la sociedad lo pide, y yo creo que ahí hay una falla, no es una falla, es una falta todavía de crecimiento democrático, porque la república está integrada por la comunidad, por la sociedad. El Estado es considerado de interés de todos. La gente no gobierna sino a través de sus representantes, pero a la gente le interesa lo que pasa en el Estado.
y tiene que ir participando de las políticas. Yo soy una convencida de que el sistema penal actual, por mejor proceso penal que tengamos en un código como el nuestro, que es de vanguardia, que tiene cosas divinas como la etapa intermedia, con su audiencia preliminar, que son cosas fantásticas, pero que no se pueden, digamos, lucir y llevar a un resultado concreto porque la política criminal hace prevalecer otros aspectos que también conlleva el sistema acusatorio, que no es el acento en las garantías, sino en esa visión economicista que es mayor eficacia y mayor eficiencia. O sea, más casos, más casos. Si seguimos cayendo en los sectores popularmente mayores, donde mayormente se dan ese tipo de delitos que la política criminal escoge perseguir, seguimos con más de lo mismo, las cárceles están llenas de un mismo tipo de personas que provienen de los mismos sectores sociales, que además son atravesados por otra problemática, que todo tiene que ver con políticas públicas. Y esto quiero dar como redondeo. El sistema de justicia penal no es una cuestión meramente procesal. Es un programa a largo plazo del Estado y que es un programa de política, porque es lo que va a reflejar la política criminal del Estado. Entonces, yo creo que el del sistema acusatorio de corte adversarial como nosotros tenemos ha sido un salto de calidad enorme, enorme, que todavía estamos en una primera coyuntura, pero que esto no es una cosa que se va a terminar de implementar, sino que va a tener una dinámica que permanentemente va a ir acompasada y ojalá que acompañada de las políticas públicas que tienen que ir acompañando los cambios sociales para que pueda cambiar la cultura jurídica y el impacto en la sociedad que el derecho penal tiene que tener. Oye, a ver, no, quiero decir una cosa, Angelina. Estás diciendo cosas muy ciertas y muy duras. No es común que una funcionaria de tu calidez jerarquía esté diciendo las cosas que dicen, que son absolutamente verídicas desde mi punto de vista. Santa Fe, donde vivimos, yo creo que hace años que no tiene una política criminal. Héctor Superti, que venía entendiendo del caso, trató de imponer alguna visión, una visión cierta, constitucional, pero pre y post Superti no hay política criminal que valga en la provincia, porque no puedes imponer vos desde tu defensoría, ni tampoco el fiscal general desde su fiscalía. Eso viene del conglomerado político, y eso no lo tenemos. No lo tenemos. Por eso es que las cárceles están atiborradas de la misma calidad de gente. Quien transita en los pasillos del foro penal ve siempre que el delincuente que va esposado es primo hermano del que está al lado. Son todos siempre idénticos. Sí, idénticos. Igual pasa con los chicos que están indagados, los menores presos, son todos primos hermanos, ¿no? Bueno, sí. Eso es una denuncia muy, muy seria que habría que hacerla, pero habría que hacerla muy, muy, muy periodísticamente hablando, porque la prensa amarilla, el maurovialismo de la Argentina, de estas cosas no se ocupa. Y nadie dice que estamos haciendo desde hace años que el juicio acusatorio pasa a ser un parche dentro de todo esto, porque la cosa no sigue funcionando bien, y sobre todo porque los jueces que lo aplican no han sido preparados ni filosófica, ni jurídica, ni política, ni ideológica, ni técnicamente en la aplicación de un sistema adversarial que ellos lo estudiaran una cosa absolutamente contraria, ¿no? Sí, estoy encantado además, con lo que me estás diciendo, estoy encantado con lo que me estás diciendo, ¿eh? Además, doctor, hay otro tema, que así como surge la defensa, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, como un organismo autónomo dentro del Poder Judicial, por las características de nuestra Constitución, que así lo determinan, ¿no es cierto?, pero con autonomía, también surge el Ministerio Público de la Acusación y el advenimiento del sistema acusatorio
corta de plano con este doble rol de los jueces que investigaban y juzgaban en esa primera parte del proceso, porque no se puede cumplir con esos dos roles de ninguna manera, porque va de suyo que un juez no puede nunca ser objetivo si está persiguiendo a una persona, porque ya si la está persiguiendo penalmente, no investigando, es porque ya tiene una sospecha lo suficientemente razonable como para decir, a este lo investigo. Entonces va a tratar de demostrar que esa persona tiene un grado de culpabilidad determinado como para poder procesarlo, ¿no es cierto? Entonces, la objetividad era una gran medida. El juez no podía ser objetivo, el juez de instrucción. Eso se corta, el juez es imparcial, nunca va a absorber el trabajo que deviene o deriva del rol de cada una de las partes, como es un juego adversarial, es muy parecido a lo civil, es dispositivo. Entonces surge la figura del fiscal muy robusta. Y hoy por hoy, los fiscales en la provincia de Santa Fe hubo una modificación del Código Procesal Penal que nosotros denominamos contrarreforma. ¿Por qué? Porque extendió las facultades de los fiscales que hoy por hoy pueden tener hasta 76 horas a una persona privada de libertad sin intervención judicial. Y le sumo 3 años de prisión preventiva. También es excepcional, porque son 2 años, pero se puede extender hasta 1 año más cuando hay circunstancias excepcionales. Y tenemos como una cultura jurídica jueces que son bastante funcionales con los fiscales. Y yo les critico, yo esto lo digo siempre, a mí cada vez que me ponen un micrófono yo digo todo lo que pienso. A mí me quedan 2 años de mandato y no me voy a quedar con las cosas que pienso sin manifestarlas, porque para eso estoy, para eso está la defensa. La defensa es el corazón del sistema acusatorio, porque nosotros somos los guardianes de las garantías. Y también de velar por la vigencia efectiva de los derechos humanos, que no sea una etiqueta. Nosotros caminamos las cárceles todos los días. Los defensores, yo particularmente, armé un programa que tengo gente en Santa Fe y en Rosario que recorren las cárceles y los lugares de encierro a diario. Tenemos el control de detención desde la primera hora, desde el primer momento que una persona es detenida. La policía tiene obligación de avisar a la defensa pública y hace 15 días ganamos un habeas corpus porque eso no se estaba cumpliendo en toda la provincia. Entonces ahora en las vacaciones que me quedé trabajando con el defensor regional número 1 interpusimos un habeas corpus a favor de todas las personas de la provincia, donde el juez nos dio la razón, en donde la policía tiene obligación de avisar al fiscal y al defensor. Nosotros tenemos un turno de un defensor o defensora que hace el control de detención desde el primer momento de la detención, porque a partir de ahí se cuentan las horas. No sé si me explico con este razonamiento. Entonces nosotros somos muy celosos porque no nos podemos correr de eso, y yo, particularmente en esta estructura, que además la del MPA es muy parecida, la ley 13.013 crea el organismo de la acusación, y la 13.014 la defensa pública, la estructuran como una pirámide con una cabeza unipersonal. Pero en la cabeza unipersonal ponen todas las obligaciones que, por ejemplo, tiene la Corte sobre el Poder Judicial, la Corte repartida en 6 miembros actualmente, y con toda una estructura bastante más fuerte, ¿no es cierto? Importante. Aquí, por ejemplo, a mi cargo está desde la superintendencia, pero que no me preocupa tanto eso, como por ejemplo el resguardo de los derechos de cada una de los imputados o imputadas de la provincia. Y a mí lo que me motivó a interponer este habeas corpus fue que usted mencionaba los inconvenientes que surgieron por el COVID con esto de las audiencias a distancia. Nosotros siempre nos opusimos a las audiencias por Zoom o por cualquier otro mecanismo virtual, porque desde un primer momento los fiscales querían que las audiencias de control de ejecución de las que están presos se hagan desde las cárceles. Nosotros siempre nos opusimos, más allá de que reconocemos lo engorroso que es trasladar a un preso.
que por ahí está en Coronda o en Piñero, tiene que venir a Santa Fe, es todo muy impecable su problemático. oposición, así tiene que ser. Pero bueno, ahora con el COVID lo admitimos porque era lo más presencial, digamos, que se podía, si no nos iba a traer una vulneración de derechos, porque se iba a correr mucho tiempo, todo el tiempo que esa persona va a estar sin audiencia. Pero el COVID también trajo otra cosa, que por el artículo 205 y por los reglamentos, los decretos presidenciales, muchísimos ciudadanos que salen del prototipo del que es perseguido penalmente, fueron perseguidos por romper la cuarentena, con la función, la finalidad de proteger un bien Jacquelina, jurídico. 34.000 en Rosario. 34.000. Sí, doctor. Nosotros tuvimos 19.000 causas, con 25.000 imputados. Pasaron por nuestra mano con secuestro de automóviles, multas, etc. Y con aprehensión y privación de ¿Qué libertad. se hizo con eso? Porque esos miles de asuntos vienen a entorpecer los homicidios, las lesiones graves. Doctor, a nosotros, ¿Qué se hizo? Se tiró toda la basura, todo eso, me imagino. Yo espero que sí, porque a nosotros el COVID nos robó el año de trabajo. Nosotros trabajamos todo el año en función del COVID, porque además tuvimos toda la problemática de las cárceles y de las comisarías, todas superpobladas, sumado a un cambio de gobierno. Eso fue necesario en su momento, pero visto la distancia fue una estupidez, ¿no? Porque, poner en marcha todo el Estado para un señor que lo agarra en el auto y iba a comprar a la panadería, es una cosa de loco. Pero esos 24.000 asuntos en Rosario pararon todo, ¿eh? Aparte, doctor, recurrir al poder punitivo en vez de tratar de persuadir y educar a la población con otro tipo de campañas y con otro tipo de herramientas, y además rompiendo la función que se pensó que era proteger la salud pública, porque en los primeros momentos tuvimos que interponer habeas corpus, que por supuesto rápidamente ganamos, porque de a 32 personas en un calabozo juntaban, porque habían roto la cuarentena, porque andaban por la calle, y los encerraban a todos en un calabozo de 3x4, 32 personas juntas, o sea que si había uno contagiado, o sea, esquizofrénico, porque por un lado, o bipolar, digamos, bipolar, ponemos una norma penal para proteger la salud pública como un bien jurídico penalmente protegido, pero por otro lado, en los hechos, íbamos en contra de eso. Bueno, eso se acomodó. Ahora le cobran una multa y le sacan el auto, pero muchas veces se abren causas, nosotros tenemos, se va a probation o alguna cuestión, alguna solución que surja, algún sistema composicional, una conciliación o algo, que es lo que nosotros tratamos, porque realmente nos parece descabellado que una persona sea perseguida penalmente por eso. No digo que no sea sancionada, pero el ordenamiento jurídico tiene que tener la aplicación, hay que tener una mirada holística. Hay una hermenéutica del ordenamiento jurídico y los que estamos al comando, digamos, no solamente los que estamos en la cabeza, sino también los jueces, los fiscales, no podemos perder la mirada. Y tenemos que recurrir al derecho penal en última instancia. Por ejemplo, si usted sabe que está con COVID y sabiendo que está con COVID, se va a una reunión social y es desaprensivo, toma de cualquier vaso. Bueno, ahí sí, por supuesto, porque hay un desprecio por el bien jurídico penalmente protegido. Pero por el hecho de hablar un ratito después de hora, no digo que no hagan nada, pero recurramos al derecho administrativo o al sistema contravencional, que le duela, que pague una multa y que se quede en su casa. Pero no a lo penal. Pero no a lo penal, no a lo penal. O sea, que además tenemos superpobladas las cárceles, Jacquelina, importante para mí. Yo te veo muy comprometida con lo que estás haciendo, cosa que me encanta, ¿no? Porque sos una apasionada por esto. Pero me llama la atención, vos has sido, según mi cuenta, como 8 y 5, 13 o 14 años juez. Cargo en el cual has hecho profesionalización de la imparcialidad. Yo sé cómo es profesionalizar la imparcialidad, ¿eh? Yo he sido juez
27 años de mi vida. ¿Cómo has hecho para superar la imparcialidad y ahora tener la parcialidad defensiva que tenés? Porque te salta del espíritu eso. ¿Cómo se logra eso? Me Contá. siento muy cómoda, me siento muy cómoda. Yo soy una defensora de los jueces y a veces cuando se critica livianamente a los jueces o a la intangibilidad de las remuneraciones, etcétera, yo siempre digo, ustedes no saben lo difícil que es ser juez o jueza. La angustia y sobre todo, bueno, el campo penal también, ¿no? Yo antes ejercí 15 años la profesión, o sea, también fui defensora antes, pero me dedicaba más al campo de lo civil, lo laboral, lo contencioso administrativo, no tanto a lo penal. Es muy difícil ser juez o jueza, hay mucha angustia. A mí los plazos en algunos casos me servían y en otros no, porque no encontraba la solución. No arribaba internamente a una solución, a estar segura si tenía certeza, que es esa construcción procesal, o me inclinaba más por la duda. Siempre y no porque haya sido una magistrada insegura, pero sino porque no siempre encontraba con la No, misma yo te doy claridad toda la la solución razón. y la respuesta A al ver, problema. un juez en serio, hay veces que no sabe cómo decidir. No, Tenés defensas mucha congruentes angustia de genera ambos eso. lados, las dos son convincentes, hablo de un problema civil, ¿eh? O un problema penal. El buen juez Mañó pasa a la historia porque genera la necesidad que suple el robo, ¿no es cierto? Que perdona el robo. Cuando el delincuente rompe una vidriera para sacar un pan, para alimentar a una chica que se está muriendo, hay cosas que hay que pensarlas, ¿no? Aunque la ley no contemple toda la situación. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Por eso creo Sí, que la profesión de abogado, de juez, es la que más estresa a la gente. sí, sí, es muy estresante. Te voy a contar una cosa para que vos la cuentes también a tus amigos jueces. Cuando yo era camarista, era el más joven de todos en la relación por la vida. Y vi que se moría mucha gente, se iban muriendo todos mis amigos. Y un día me quise preguntar, ¿de qué se mueren los jueces? E hice una estadística sobre 30 o 40 jueces que se habían muerto entre Santa Fe y Rosario. Y descubrí que el promedio importante de causa de muerte eran derrames cerebrales, infartos o derrames del duodeno. Las Sí, tres todo enfermedades nervioso. causadas por el estrés, nerviosas, Sí, ¿no es cierto? Es nervioso. decir, es la única profesión que mata a los profesionales cuando la cumplen Así con es. amor, ¿no? Estás diciendo una cosa muy, Así muy es. cierta, ¿eh? Ahora, en este lugar, yo me siento muy cómoda, a pesar de que el estrés viene por otro lado, porque un cargo de ser la cabeza unipersonal de un organismo, a veces la espalda me resulta bastante pesado, estresante, Pero todo no el tema de obstante gestión, te da pero una es mejor es funcionalidad otra, ser única, ¿eh? No tenés que discutir ni otra convencer a de, nadie, ¿eh? exacto, y además nosotros tenemos claro, y yo esto es algo que lo vi porque por suerte como jueza, ya estando en la Cámara, pude ya ejercer como magistrada con el nuevo sistema. Y siempre yo advertía esto en los defensores y defensoras, tanto públicos como privados. Lo que pasa es que la mayoría son con defensa pública, porque como recae sobre los sectores más humildes, generalmente, la persecución penal, sobre todo en la justicia ordinaria, bueno, en la federal también, es una crítica que yo hago cuando recorro el pabellón de presos federales, que la mayoría, el 60% hizo un trabajo de campo acá en Coronda, el 60% de los presos de un pabellón, que son todos federales, estaban por tenencia de estupefacientes. 2 años de prisión preventiva. Entonces a los 2 años, y arreglan con un abreviado porque ya salen. Porque la pena, están a punto ya de cumplir la pena que les corresponde en el caso de condena. Entonces les conviene, antes que ir a un juicio y probar su inocencia, que total ya cumplieron, o sea, es un sistema que funciona bastante en forma extorsiva. Eso Yo yo diría que quería es tener, perverso, ¿no? Yo diría que es es perverso, perverso, ¿no? es perverso.
Mira, una vez conocí una señora en la unidad 5 de mujeres en Rosario, que cuando me vio, que se dio cuenta que yo era una funcionaria, vino y me lloraba, me decía, por favor, doctora, ayúdeme, totalmente descompensada. Una señora de 68 años que estaba presa hacía 8 meses porque de un pueblo de acá del norte de la provincia, cerca de Rafaela, porque al hijo lo habían agarrado con marihuana y tenía un celular de la madre. Entonces estaba presa esta señora. Hacía 8 meses todavía no había tenido una audiencia. Al marido, que vivía con esta señora, entre tanto le dio una ACV, porque esta mujer era la que le manejaba los medicamentos. La mujer estaba perdida, Adolfo, no sabía ni a dónde estaba, no entendía nada, ella no sabía ni lo que era la marihuana. Y todavía, lo único que había tenido era la visita del defensor federal, pero todavía no había tenido audiencia, porque el sistema funciona con la prisión preventiva. Cuando está por caer, bueno, ahí se arregla y ya están por salir. Pero bueno, a nivel provincial, estamos corriendo ese riesgo. Porque yo lo que advierto es, no solamente nos pasa a nosotros, pasa en todo lado del mundo, porque ningún sistema, ningún código por sí solo va a ser la panacea, si no está aplicado sobre bases de políticas públicas coherentes con lo que el sistema busca, con operadores jurídicos que estén formados El culturalmente. número adecuado. El número adecuado. Por supuesto. En igualdad de armas, que esa es otra cosa que también es una lucha para la defensa. Con esto de un fortalecimiento más palpable en el órgano que tiene a su cargo la acusación. Se cae en una brecha muy importante en lo que es el plano discursivo del plano de la realidad. Y en el plano de la realidad nos vamos acercando a los defectos o a los efectos defectuosos, no sé si se escuchó, efectos defectuosos, que traía consigo el sistema inquisitivo. No estamos logrando lo que se buscó cuando se pensó en un cambio por una justicia mejor, por una justicia en donde el juez le vea la cara, o la jueza le vea la cara a los imputados y imputadas, una justicia más transparente, porque hoy por hoy estamos en una justicia en donde se utiliza poco la etapa intermedia, en donde se utiliza poco la etapa del juicio, y en donde el eje del proceso es la etapa del juicio, porque la etapa penal preparatoria es justamente eso, una mera etapa preparatoria de un juicio. Y sin embargo, es como cuando decíamos, la instrucción se come el juicio. Si nosotros vamos con todos procesos abreviados, y la etapa preparatoria se está comiendo el juicio. Y muchas veces, en la gran mayoría de las veces, acompañada o respaldada por una prisión preventiva. Estás tocando, poniendo el dedo en la llaga, Jacquelina. Mira, he hecho un conversatorio con la jefa de la oficina de juicio oral de la acusación, que acaba de contarme que en el 2019, sobre un total de más de 50.000 denuncias penales, no importa cómo terminaron con criterio de oportunidad, un total de más de 50.000 denuncias penales, se hicieron 149 juicios contados. No te cuento las imputativas, las abreviadas, no, juicio. No, juicio, sí. Hubo 149, que sobre el número 50.000 es el 0,003% de la punición. Arriba del 95% va a juicio abreviado. No, el 95 no, apenas el 10, mi querida, no. El 80% se termina en el mundo, sin saber absolutamente nada de nada. Sí, no, entendí que, por supuesto, no se sigue. No se sigue. Y de lo que se sigue... Ni se empiezan. Ni se empieza. Y de lo que sí se empieza y se sigue, un altísimo porcentaje se resuelve con la herramienta del procedimiento abreviado. Eso le hizo decir a Juan Montero hace un par de años, que las cárceles de América Latina están llenas de presos sin condena, conforme a aquel informe que hizo el ILANUD presidido por Elías Carranza. Yo ahora te agrego, te modifico. Las cárceles argentinas
rosarinas al menos, están presos sin juicio, condenados sin juicio. Exactamente, con condena pero sin juicio, exacto. Acá la población penitenciaria, es decir, la cantidad de presos, creció en el país en un 140% más o menos en 10 años, con esto que hablábamos del endurecimiento del derecho penal de fondo, pero acá en la provincia de Santa Fe, con el advenimiento del sistema acusatorio, en 6 años creció un 35%, porque se acelera, pero se acelera también porque se recurre muchísimo al procedimiento abreviado. Esos números que usted da acá en la zona centro-norte son más bajos aún. En Rosario ha habido mayor cantidad, proporcionalmente, por supuesto, no numéricamente, sino proporcionalmente, ha habido mayor cantidad de juicios propiamente dicho, que aquí en Santa Fe. En eso la Corte, que ha tomado la conducción de la OGJ, que en realidad este concierto de leyes que ponen en acto, digamos, implementan el nuevo sistema a partir de 2014, la ley 13.018 hace una modificación de la ley orgánica de los jueces que cambia absolutamente, porque ya no hay más salas, por ejemplo, en las cámaras, sí se mantienen las cámaras, pero con un sistema colegiado de jueces que es rotativo, lo mismo en primera instancia, y está de alguna manera regulado por la Oficina de Gestión Judicial, que también tienen como una autonomía, pero la Corte, a partir de, creo que de observar esta utilización excesiva de la herramienta del juicio abreviado, de la poca cantidad de juicios, tomó el control de las oficinas de gestión judicial y organiza con un control desde la cabeza del Poder Judicial, porque los jueces sí, como cabeza, siguen teniendo a la Corte, ¿no es cierto? No obstante, yo justamente hoy estuvimos armando una nota para presentar la semana próxima en la Corte, para que sea tratada como punto de acuerdo, porque en las 5 cabezas de las 5 circunscripciones judiciales tengo inquietudes, quejas de los defensores regionales, porque de pronto las oficinas de gestión judicial van adelante con un criterio eficientista, pero que altera la posibilidad de que nosotros podamos ejercer el derecho de defensa, y muchas veces las audiencias fracasan porque nosotros tenemos menos cantidad de personal, menos cantidad de funcionarios, de defensores, hay por ahí un sobreagendamiento porque se está buscando mayor eficiencia del sistema. ¿Cuántos defensores tenés en total en la provincia? Nosotros en la provincia tenemos 97 defensores contra 174 fiscales. Y además tenemos en total recursos humanos 300 personas más o menos en toda la provincia contra un Ministerio Público de la Acusación y una oficina de gestión judicial muchísimo más dotada de personal. Ya no me estoy refiriendo solo a jueces y fiscales, sino funcionarios, secretarios, técnicos, gente con categorías presupuestarias y La oficina de gestión judicial no depende del Ministerio Público, sino de la Corte. De la Corte, sí. La oficina de gestión judicial con los jueces están en el medio del sistema. Para mi modo de ver, yo te lo vengo planteando en la Corte, la coordinación tiene que ser tripartita, porque terminan fracasando las audiencias si hay un sobreagendamiento. Nosotros tenemos, o sea, para que haya paridad de armas y que esto funcione bien, debiera haber al menos la misma cantidad de defensores que de jueces, para que las audiencias puedan llevarse adelante. Si hay 10 jueces, tiene que haber 10 defensores. Y no estamos en ese porcentaje. Y está bien que haya más fiscales. ¿Por qué? Porque los fiscales tienen todo ese universo de las 50.000 denuncias que le ingresan. Y ellos, en aplicación de la política criminal que determina el fiscal general, van a ir con un criterio selectivo determinado, van a ir diciendo qué llevan adelante y qué no, dentro de sus posibilidades, en un orden de importancia y de relevancia que lo va a fijar la política criminal. Es decir, que lo que nosotros tenemos que defender quizás es un porcentaje muy elevado, pero solamente de aquello que los fiscales llevan al plano judicial.
Pero que es mucho Igualdad de menos de armas, aquel número. sí es mucho menos, pero para Claro. que haya igualdad de armas hay unos porcentajes que en estándares internacionales están determinados, que es, por ejemplo, los fiscales más o menos el doble que los defensores y los defensores el igual número que los jueces. Y proporcionalmente los recursos humanos que integran esas estructuras tienen que seguir ese porcentaje. Para poder llevar Perdón, adelante con por éxito, ejemplo, a ver, para mi conocimiento, ¿cuántos defensores hay en Santa Fe? bueno, aquí en Santa Fe tenemos, a ver, ya le digo exactamente, tengo un problemita Yo voy a acá que no preguntar tengo cuántos mal. jueces penales hay, para ver si se da esa paridad de números que No, estás no se da esa reclamando. paridad. Lamentablemente no tengo acá un cuadro comparativo que yo tenía hecho, pero bueno, acá en Santa Fe tenemos 22 defensores en total. Y hay más o menos jueces. Para la circunscripción, muchos más jueces, pero no solamente jueces, sino funcionarios de la Oficina de Gestión Judicial, que son los secretarios del sistema anterior y algunos defensores también del sistema anterior que fueron absorbidos en la ley de traspaso por la OGJ, porque ya los jueces no tienen secretario. Jueces, como se les sacó toda la parte de gestión, el juez solamente ejerce la tarea jurisdiccional. Es decir, que el juez va a audiencia, escucha y resuelve, no hace otra cosa. No concede licencias, no lleva adelante sumarios, no se fija si en el juzgado el papel o tóner. Todo eso lo hace la organización de la Oficina de Gestión Judicial. Donde hay muchísima gente, por supuesto. Donde hay muchísima gente. En Rosario nosotros tenemos, yo creo que 3 funcionarios en toda la regional, ¿no? Que abarca la interdistrital, que es grande porque tenemos todo ese cordón industrial de Rosario donde es muy populosa, hay mucha gente. La circunscripción 2 tiene el 1.200.000 habitantes. el 60% del trabajo de toda la provincia. Y proporcionalmente es el staff que mejor dotado tengo de recursos humanos, pero sin embargo, como es más complejo y todo, se siente más la disparidad de armas. Bueno, en la OGJ creo que hay 25, 30 funcionarios. Entonces esto trae también en lo cotidiano la problemática propia de la disparidad de armas en lo que es el proceso penal puramente dicho, pero también, por ejemplo, a mí me genera una fuga de recursos humanos constante porque cualquier defensor está atento a los concursos de jueces y se presentan, y los defensores son todos defensores y defensoras profesionales muy preparados, que saben mucho de derecho penal, porque además como tenemos puesta esta camiseta, que somos los guardianes de las garantías, estamos permanentemente, nuestra misión es, además de brindar el servicio de asesoramiento y representación en la defensa técnica del imputado, tenemos todo lo que es el control de los lugares de encierro, tenemos un registro de violencia institucional armado en base a la definición de tortura de la Convención contra la tortura, y permanentemente estamos haciendo monitoreos de inspección de todos los lugares de encierro. Entonces es una misión de la cual no nos podemos despegar, porque si nos despegamos, y ahí es donde está la necesidad de tener una defensa pública muy fuerte, con un fortalecimiento institucional interno y hacia afuera, en el concierto de actores políticos y judiciales, porque nosotros, inclusive al Poder Ejecutivo, o sea, nosotros no podemos estar de acuerdo con nadie que vulnere ni las garantías procesales ni los derechos humanos de las personas. O sea, no nos corremos nunca, porque además si nos corremos, y por ejemplo, transamos porque entonces el Ejecutivo nos va a dar más cargo, nosotros caemos en incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque nuestra misión, nuestra función es esa. Entonces, es una complejidad. Yo creo, Adolfo, que hay cuestiones estructurales de fondo que tienen que ver con el derecho penal de fondo, que tienen que ver con una sociedad que pide a gritos más cárceles, más presos, con una falta de una buena comunicación hacia la comunidad,
una comunicación pedagógica. Veo que el derecho es difícil de transmitir a la gente porque tenemos lo técnico, ¿no? Pero sobre todo en lo penal, que es lo que más impacto tiene en el pueblo, en la gente, en la tranquilidad de la gente, que además lo vincula con las atrocidades que se viven en la sociedad, en una sociedad insegura, donde no nos podemos sentar a tomar mate a la vereda. Mire, yo en un mes fui víctima 2 veces. Estaba aislada por COVID en mi quinta en Rincón y se me metió un muchacho adentro de mi casa a las 11 de la noche. Estuve 45 minutos sola con un muchacho con barbijo y gorra y logré hablar con él, porque bueno, uno tiene el entrenamiento de esto, ¿no? Y persuadirlo, y no me hizo nada, ni se llevó nada más que 1000 pesos que prácticamente se los di, y logramos tener un buen diálogo, y bueno, y me salvé milagrosamente. Otra gente muere. Yo cuando lo vi entrar no podía hablar y pensé que era mi final, que a mí me encontraban muerta al día siguiente, tuve pánico hasta que se fue. A los 15 días me asaltaron 2 muchachos en moto con arma, me robaron el celular del trabajo caminando por mi barrio, a la 1 del mediodía. Es decir, esto lo digo para que el que escucha no piense, esta mujer vive dentro de un frasco y no sabe lo que es, porque fui muchísimas veces víctima, tanto yo como miembros de mi familia, amigos, amistades, no vivo en un frasco. Pero yo creo que la respuesta no puede ser únicamente unidireccionalmente punitiva, unidireccionalmente la cárcel, porque no alcanzan nunca las cárceles para meter a todos adentro, siempre va a quedar afuera. Tenemos que trabajar otras cosas, tenemos que tener una justicia con una mirada más restaurativa, trabajar desde que son menores. Y además, yo tengo, lo voy a gestionar y a militar hasta el día que me vaya de este cargo, en el cual me quedan solo 2 años de gestión, y con la ley actual irrepetible, o sea que nunca voy a poder continuar con esta tarea. La defensa, el Servicio Público de la Defensa Penal que se creó, digamos, para acompañar el cambio de justicia penal, es un servicio público solo de defensa penal. Esto se tiene que convertir en un Ministerio Público de la Defensa. Y tiene que ser defensa integral, porque los conflictos son integrales. Los conflictos, una faz es penal. Y sobre todo, en todo lo que es el chiquitaje, perdón, el término que utilizo, de todos aquellos que incurren en actividades criminales por primera vez, delitos que no son tan graves, que generalmente empiezan en el marco de la familia, de los vecinos, de la pequeña comunidad en contexto social a la que la persona pertenece, y muchas veces, como coinciden con el atravesamiento de otras circunstancias de vulnerabilidad, como la pobreza, que es la madre de las vulnerabilidades, y que tenemos cordones periféricos muy marcados en las 2 grandes urbes de la provincia, como también en las cabeceras de las otras circunscripciones, muy populares. Tenemos que empezar a trabajar con otros criterios y con una defensa integral que empiece con una defensa civil, con una intervención civil, pero con una defensa como esta, que trabaje con estándares internacionales, en donde el apego es al derecho de defensa de esa persona. Y es, en el caso de la defensa civil, un acompañar a esa familia a resolver los conflictos, que no los puede resolver sola. Y eso funciona, eso tiene un impacto en la sociedad de prevención del delito, mucho más que meter preso 3-4 meses a un joven a un lugar en donde hay todos muchachos jóvenes entre 18 y 24 años con altísimos índices de analfabetismo. El que no es analfabeto apenas sabe leer y escribir y apenas sabe hablar. Tienen muy pocos recursos intelectuales porque son la mayoría muchachos que les ha faltado también alimentación, transmisión de valores, educación por parte de sus padres. Las escuelas marginales no son iguales a las escuelas del centro. Es decir, toda una complejidad que viene unida a lo político, hay que tener una mirada sociológica, antropológica, filosófica y jurídico-penal. Y lo punitivo tiene que quedar
para cuando no hay otro camino y para cuando el delito amerita meter presa a una persona. Y yo lo que insto siempre a los jueces y a los fiscales a que recorran las cárceles y conozcan las cárceles. Porque decir 12 años no es lo mismo que decir 8 años de prisión. Y meter 4 meses preso a un chico joven, que es la primera vez que comete un delito, no es ninguna solución, al contrario, porque le da la especialización en criminalidad, porque va a ir a compartir celda y pabellón con 80, 100, 120, que ya vienen con una carrera delictual, porque salen que van a instruir entrar. adecuadamente. Exactamente. Y son utilizados, aparte, los más jóvenes y los más primarios, porque salen y vuelven, son luego instrumentos de cometimiento de nuevos delitos, ¿no es cierto? Y van arruinándose la vida, perdiendo la libertad, muchas veces perdiendo la vida, o perdiendo salud física, ni hablar, de un camino que no tiene mucho retorno. Y no se cumple con lo que dice la Constitución, que las cárceles no son para castigo, sino para resocialización de la persona. Pero tenemos que empezar por socializarla antes. A mi modo de ver, una defensa integral sería fantástica, que es lo que tienen prácticamente todas las provincias argentinas. Santa Fe quedó desfasada porque se logró crear este servicio público para aplicar el Código Penal, Procesal Penal nuevo. Claro. Pero quedó la defensa civil en el campo de los tribunales, con la organización anterior. Y la defensa penal con, digamos, una mirada y con un entrenamiento y un trabajo sobre estándares que son muy fuertes y que son realmente los que funcionan como guardianes de las garantías constitucionales. Oye, es una expresión de deseos muy linda como para terminar este conversatorio. Que nos ha ido más de una hora conversando, me ha pasado como si fuera un ratito, muy entretenido, has dicho cosas muy interesantes, y sobre todo esta última para pensarla mucho, ¿no? Pareciere que realmente necesitamos una cosa de esas, cambiar, que todo esto vaya siendo una suerte de prueba para mejorar. Estamos estamos en Guatepeor, estamos en la nada, la Inquisición era terrible. Bueno, estamos ahora a un Guatemala, a un Guate mejor, ojalá que lleguemos. Pero no va a faltar mucho tiempo, Carolina, todavía. Sí. Vamos a terminar tu función y verás que no vas a lograr en ese poco lapso el resultado que aspirás a tener. De todas maneras, estoy satisfecha porque se logró dentro de mi gestión, que no soy, si bien estoy sola en la cabeza, acompañada de funcionarios, empleados, gente contratada, pasantes, practicantes, trabajamos con mucha horizontalidad, con mucha comunicación interna. Se ha logrado un objetivo y faltan 2 años todavía, de un fortalecimiento bastante importante del organismo, tanto interno como externamente, una presencia de la defensa pública en el arco político, judicial e institucional de la provincia de Santa Fe. Las misiones están bien claras, se sabe qué es lo que hace la defensa pública. Desafíos hay montones. Hay un tema procesal que a mí me parece re interesante, yo lo toqué, que solo le voy a dar el titular. Otro día, si quiere, con mucho gusto lo podemos conversar, que es la cuestión procesal de cuando el imputado que cometió un delito, o se sospecha que cometió un delito, a su vez es víctima de violencia institucional. Y el Estado le tiene que asegurar y garantizar, como víctima de otro delito que lo comete un policía o un penitenciario o algún funcionario judicial, le tiene que garantizar un debido proceso. Entonces, en una misma persona se reúnen las dos condiciones. Imputado, sujeto de un proceso en donde él es perseguido. Y a su vez, víctima en un proceso porque fueron violados sus derechos por parte de algún agente del Estado, mediante la violencia, la tortura, los apremios ilegales, las cuestiones estructurales, muchísimas cosas.
Ese es un desafío procesal importante. Se ha avanzado de alguna manera con el MPA, porque en un primer momento costaba respetar esos derechos del imputado de delito como víctima y sujeto activo en otro proceso en donde el imputado es otro y él fue la víctima. No sé si me expliqué o quedó un poco Perfectamente confuso. bien, Kaya, perfectamente bien. Ese es un desafío muy grande en donde ahí se ve también el rol de la defensa muy clarita, ¿no? Querida, muchas gracias por esta hermosa conversación. Lo agradezco sinceramente y espero que nos veamos pronto. Ojalá, Adolfo. Puede ser Que que nos todo esto veamos, nos ¿eh? termine una vez por Ojalá, todas, ¿no? Bueno, ojalá con que todo mi sí. afecto, gracias y hasta siempre, mi querida. Gracias. Igualmente, un cariño muy grande y muy agradecida por la invitación, doctor. Gracias. Gracias, querida.